Lo que ocurrió en el Congreso no fue uno de esos momentos anodinos que se pierden en la hemeroteca entre presupuestos, enmiendas técnicas y bostezos parlamentarios. Fue uno de esos instantes que parecen diseñados para convertirse en clip viral, para circular por redes sociales con música dramática de fondo y titulares en mayúsculas, para alimentar tertulias durante días y para provocar esa mezcla tan española de indignación, aplausos, incredulidad y memes creativos que terminan explicando la política casi mejor que cualquier editorial solemne. Porque cuando Gabriel Rufián abrió la boca y pronunció una frase que incluía las palabras Trump, pedófilo y violador en la misma oración, el aire del hemiciclo se volvió espeso, como si alguien hubiese apagado el aire acondicionado y encendido al mismo tiempo una máquina de palomitas. Nadie sabía muy bien si agarrarse al escaño, al móvil o al manual de procedimiento parlamentario. Antes de entrar en el detalle, conviene entender por qué ese instante atrapó tanta atención. No solo por la crudeza de las palabras, sino porque se produjo en un parlamento acostumbrado a la bronca, sí, pero también a ciertos códigos implícitos. Acusar directamente a una figura internacional de delitos tan graves no es lo habitual, ni siquiera en sesiones especialmente tensas. Rufián, conocido por su estilo punzante, su ironía seca y su habilidad para lanzar frases que parecen diseñadas para viajar rápido por Internet, había vuelto a hacerlo, pero esta vez con una contundencia que desbordaba la rutina del rifirrafe político. Y en la bancada conservadora, donde se encontraba Cayetana Álvarez de Toledo, la reacción fue una mezcla de sorpresa, incomodidad y ese silencio incómodo que suele aparecer cuando alguien dice algo tan fuerte que ni siquiera el argumentario preparado sirve para responder en caliente. El diputado de Esquerra Republicana no es un recién llegado al arte del golpe retórico. Lleva años cultivando una imagen de parlamentario incómodo para el establishment, crítico con la derecha, mordaz con la monarquía, incisivo con el gobierno cuando lo considera oportuno y siempre dispuesto a convertir una intervención en un pequeño espectáculo político. Sus seguidores lo ven como alguien que dice en voz alta lo que otros piensan en silencio, sus detractores, como un provocador profesional. En cualquier caso, pocos dudan de que sabe exactamente cuándo tensar la cuerda y hasta dónde puede estirarla sin que se rompa del todo. La sesión en cuestión giraba en torno a asuntos de política internacional y posicionamientos del Estado español ante conflictos globales, alianzas estratégicas y debates sobre derechos humanos. Ese es el tipo de terreno donde los discursos suelen llenarse de palabras como diplomacia, equilibrio, intereses geopolíticos y responsabilidad institucional, expresiones que suenan importantes pero que rara vez provocan aplausos espontáneos. Rufián decidió romper con ese tono neutro y llevar el debate a un terreno mucho más explosivo, vinculando la política exterior y las relaciones con Estados Unidos con las polémicas que rodean a Donald Trump, expresidente norteamericano y figura omnipresente en la política mundial incluso cuando no ocupa la Casa Blanca. Cuando pronunció la frase, no lo hizo en voz baja ni con rodeos. La lanzó con esa cadencia suya que parece decir, preparen los titulares, que aquí viene algo. Y los titulares llegaron. En cuestión de minutos, fragmentos del discurso empezaron a circular por redes sociales, acompañados de comentarios entusiastas desde la izquierda, críticas furibundas desde la derecha y una buena cantidad de espectadores que, sin ser especialmente fans de nadie, se limitaban a escribir cosas como «madre mía» o «esto se está yendo de madre». Ahora bien, conviene detenerse y separar la espuma del fondo. Las palabras utilizadas por Rufián son acusaciones de una gravedad extrema, y en un Estado de Derecho ese tipo de calificativos no se asignan por aplausos ni por trending topics, sino por sentencias judiciales. Donald Trump ha estado envuelto durante años en polémicas relacionadas con comportamientos sexuales, denuncias por conductas inapropiadas y procesos civiles en Estados Unidos, todo ello muy publicitado y muy debatido, con resoluciones judiciales diversas y una defensa constante por su parte negando las acusaciones. También ha sido ampliamente conocida su relación social en el pasado con Jeffrey Epstein, el financiero que acabó condenado por delitos sexuales y que se convirtió en símbolo de los abusos cometidos por ciertas élites. La publicación de documentos y archivos relacionados con ese caso ha reavivado periódicamente las discusiones sobre quién sabía qué, quién se relacionaba con quién y hasta dónde llegaban esas redes de poder. Pero una cosa es ese contexto, complejo y lleno de matices, y otra muy distinta afirmar en sede parlamentaria que alguien es culpable de delitos concretos sin que exista una condena penal firme que así lo establezca. Ese es uno de los puntos centrales de la controversia. Para muchos, Rufián cruzó una línea al convertir sospechas, acusaciones y debates judiciales en una sentencia política lanzada desde la tribuna. Y aquí entra en juego Cayetana Álvarez de Toledo, que no fue el blanco directo de esa frase concreta, pero sí una de las figuras más visibles del bloque conservador en ese momento. Intelectual combativa, con un estilo también muy confrontativo,
Acostumbrada a chocar frontalmente con la izquierda y a defender posiciones duras en debates culturales y políticos, Cayetana es justo el tipo de parlamentaria que suele responder rápido y con vehemencia. Sin embargo, en ese instante, la respuesta no llegó de inmediato. Y en política, a veces, el silencio pesa más que 1000 palabras. Ese mutismo momentáneo fue interpretado por muchos como una especie de golpe escénico. Rufián había lanzado algo tan desmedido que descolocó al adversario, aunque solo fuera durante unos segundos. En esos segundos, las cámaras captan miradas cruzadas, gestos de incredulidad, algún susurro apresurado entre escaños. Es el tipo de escena que, vista después en vídeo, se analiza fotograma a fotograma como si fuera una jugada polémica de fútbol. Quién se levantó, quién frunció el ceño, quién miró al móvil, quién pidió la palabra demasiado tarde. Los partidarios de Rufián celebraron el momento como una demostración de valentía, una manera de poner sobre la mesa los escándalos que, a su juicio, la derecha prefiere minimizar cuando afectan a figuras afines ideológicamente. Desde ese punto de vista, la frase no era solo una provocación, sino una denuncia política, una forma de recordar que las democracias occidentales no están exentas de sombras y que el poder, cuando se combina con dinero e impunidad, puede generar monstruos. Con un toque de humor ácido, algunos comentaban que el Congreso no estaba preparado para un martes tan intenso y que había diputados buscando en Google a la velocidad de la luz. Desde el otro lado, la reacción fue airada. Se acusó a Rufián de irresponsable, de demagogo, de utilizar el Parlamento para lanzar insultos sin base jurídica y de degradar el nivel del debate público. Se recordó la presunción de inocencia, se criticó el uso de calificativos extremos y se advirtió del peligro de convertir la política en una sucesión de titulares escandalosos que sustituyen al análisis riguroso. Algunos señalaron que ese tipo de intervenciones no ayudan a esclarecer nada, sino que alimentan la polarización y convierten la discusión democrática en un concurso de frases más o menos incendiarias. En medio de ese fuego cruzado, el ciudadano medio asiste al espectáculo con una mezcla de fascinación y cansancio. Fascinación porque es imposible apartar la vista cuando alguien lanza una bomba retórica en directo. Cansancio porque da la sensación de que cada semana hay un nuevo escándalo, una nueva frase viral, un nuevo choque que promete cambiarlo todo y que, al final, se diluye entre el siguiente trending topic y la próxima polémica. Pero más allá del ruido inmediato, el episodio plantea cuestiones interesantes sobre cómo se hace política en la era de las redes sociales. Los discursos ya no se diseñan solo para convencer al adversario o para dejar constancia en el diario de sesiones. Se construyen pensando en clips de 30 segundos, en titulares llamativos, en la reacción instantánea del público digital. En ese ecosistema, una frase como la de Rufián tiene un valor comunicativo enorme, condensa en pocas palabras un mensaje ideológico, provoca al rival, moviliza a los propios y garantiza una visibilidad que de otro modo requeriría páginas enteras de argumentación. También muestra cómo la política nacional se entrelaza cada vez más con la internacional. Donald Trump, aunque esté a miles de kilómetros, es una figura que simboliza para muchos sectores de la izquierda europea un tipo de liderazgo asociado al autoritarismo, al machismo y a la connivencia con intereses económicos opacos. Para sectores de la derecha, en cambio, representa una reacción contra el establishment liberal y un defensor de determinadas ideas conservadoras. Que su nombre aparezca en el Congreso español no es extraño. Que lo haga acompañado de acusaciones tan duras, sí lo es. Y luego está la cuestión del humor, ese ingrediente resbaladizo que en política funciona como sal en la comida. En la dosis justa puede realzar el sabor, en exceso, arruina el plato. Rufián suele utilizar la ironía y el sarcasmo para rebajar la solemnidad del Parlamento y conectar con un público que ve esos debates desde casa con cierta distancia. En esta ocasión, sin embargo, el humor era mínimo, casi inexistente, porque el contenido de la frase no invitaba precisamente a la risa franca. A lo sumo, a una carcajada nerviosa, de esas que se escapan cuando alguien dice algo tan fuerte que el cerebro tarda unos segundos en procesarlo. La supuesta humillación a Cayetana, por tanto, no fue tanto un ataque personal directo como una victoria momentánea en el terreno de la escena política. La izquierda celebrando que la derecha se había quedado sin réplica inmediata, la derecha preparando respuestas posteriores. Los medios amplificando el choque y los analistas escribiendo columnas sobre si se había cruzado una línea o si, simplemente, se había jugado con maestría al ajedrez mediático. Con el paso de los días, como suele ocurrir, llegaron los matices. Declaraciones posteriores, debates en tertulias, editoriales que pedían más rigor, otros que defendían la necesidad de llamar a las cosas por su nombre, aunque ese nombre sea incómodo. Algunos subrayaron que la lucha contra los abusos sexuales y la impunidad de las élites es un tema serio que no debería trivializarse ni convertirse en munición retórica sin el debido cuidado.
Otros insistieron en que precisamente por ser un tema serio hay que hablarlo sin eufemismos, aunque eso incomode a los poderosos. En cualquier caso, el episodio dejó claro que el Parlamento sigue siendo, además de un espacio legislativo, un escenario simbólico donde se representan conflictos mucho más amplios. La tensión entre derecha e izquierda, la influencia de la política estadounidense en Europa, el papel de los medios, la rapidez con la que se construyen narrativas en la era digital y la dificultad de mantener debates complejos en un entorno que premia la frase corta y contundente. Quizá dentro de unos meses este momento quede relegado a una nota a pie de página en la historia política reciente, uno más entre tantos choques verbales que llenan los archivos audiovisuales. O quizá se recuerde como un ejemplo de hasta qué punto la política contemporánea se mueve entre la denuncia legítima, la provocación calculada y el riesgo de simplificar realidades muy complejas para ganar una batalla comunicativa. Lo que es seguro es que, durante unos minutos, Gabriel Rufián consiguió exactamente lo que buscaba, que todo el mundo hablara de lo que le había dicho, que el Congreso se quedara en silencio el tiempo suficiente para que ese silencio sonara ensordecedor y que figuras como Cayetana Álvarez de Toledo se vieran obligadas a reaccionar en un terreno que no habían elegido. En política, como en el teatro, a veces no gana quien tiene el mejor argumento, sino quien logra que el foco se dirija hacia él en el momento justo. Ese segundo de silencio no fue vacío, sino densísimo, cargado de pensamientos acelerados y cálculos políticos que se podían casi escuchar si uno afinaba el oído. En la bancada popular hubo quien bajó la mirada hacia los papeles, como si en algún margen se escondiera una réplica milagrosa, y quien miró de reojo al compañero de escaño buscando una señal, un gesto, algo que indicara por dónde salir del atolladero. En la izquierda, algunos sonrieron con discreción, otros fruncieron el ceño midiendo hasta qué punto la frase podía volverse en contra de quien la había pronunciado. Porque en política, incluso cuando parece que alguien acaba de marcar un gol por la escuadra, siempre existe la sospecha de que el árbitro puede revisar el VAR discursivo y anular la jugada por exceso de entusiasmo. Rufián, mientras tanto, permanecía en su sitio con esa calma estudiada que suelen adoptar quienes saben que han soltado algo fuerte y están esperando la onda expansiva. No levantó la voz ni añadió inmediatamente más leña al fuego. Dejó que la frase flotara en el aire, que recorriera los escaños como un murmullo eléctrico, que pasara de boca en forma de susurro y gesto incrédulo. Esa pausa, quizá más que las palabras mismas, fue parte del efecto. Obligó a todos a digerirla sin anestesia, sin aclaraciones, sin la posibilidad de refugiarse en un matiz inmediato. En ese ambiente, el protocolo parlamentario parecía de pronto un traje demasiado estrecho. Normalmente, las sesiones se rigen por turnos de palabra, tiempos medidos al segundo, interrupciones regladas y llamadas al orden cuando alguien se pasa de frenada. Pero hay momentos en los que el reglamento se queda corto frente a la realidad, y este era uno de ellos. El presidente de la Cámara observaba con gesto serio, preparado para intervenir si aquello derivaba en un intercambio de gritos, pero consciente también de que cortar en seco podría convertir la escena en algo todavía más explosivo. Es una de las paradojas del cargo. A veces, mantener el orden significa no moverse demasiado. Cayetana Álvarez de Toledo, por su parte, mantenía una expresión contenida, casi quirúrgica, de esas que parecen decir tomo nota, luego hablamos. No es una política que rehúya la confrontación, ni mucho menos, pero también sabe que responder en caliente a una provocación tan extrema puede ser justo lo que el adversario busca. En esos instantes, cada segundo cuenta. Hablar demasiado rápido puede conducir a un desliz, tardar demasiado, a que el silencio se interprete como derrota. Es un equilibrio endiablado, parecido al de los duelistas antiguos que se miraban fijamente antes de disparar, con la diferencia de que aquí las balas son frases y los espectadores cuentan por millones. Mientras tanto, en las tribunas de prensa, los periodistas empezaban a inclinarse unos hacia otros, susurrando con la emoción contenida de quien huele titular gordo. Alguno ya estaba escribiendo a toda velocidad en el portátil, otros revisaban el móvil para comprobar si el fragmento había empezado a circular en redes. Esos primeros minutos son cruciales. Se decide el enfoque, la palabra clave que encabezará la noticia, el verbo exacto que definirá la escena. Arremete, suelta, acusa, incendia. Cada uno tiene su propia carga semántica, y elegir uno u otro no es inocente. La política moderna se juega tanto en el hemiciclo como en esas pequeñas decisiones editoriales. El murmullo iba creciendo, como en un teatro cuando se baja el telón de golpe y el público tarda en reaccionar. Algunos diputados se inclinaban hacia adelante, otros cruzaban los brazos, alguno negaba con la cabeza lentamente, como si acabara de escuchar una teoría conspirativa en una cena familiar. No faltaba quien, con cierta retranca, levantara las cejas y esbozara una media sonrisa,
consciente de que estaba asistiendo a uno de esos momentos que luego se repiten en bucle en los informativos. La frase de Rufián no solo tocaba una figura internacional, sino que arrastraba consigo debates incómodos sobre poder, abusos y responsabilidades de las élites, temas que incomodan a casi todo el mundo porque obligan a mirar más allá de la comodidad ideológica propia. Y ahí radica parte de su impacto. No es lo mismo acusar al adversario político directo, que hacerlo a través de una figura externa que simboliza muchas de las cosas que unos critican y otros defienden con pasión. Es como lanzar una piedra en un estanque lejano sabiendo que las ondas acabarán llegando a la orilla propia. En ese instante suspendido, también pesaba la conciencia de que cualquier respuesta sería diseccionada al milímetro. Si alguien salía a defender a Trump de manera frontal, podía quedar atrapado en una tormenta mediática. Si se limitaba a criticar la forma sin entrar en el fondo, se le acusaría de esquivar el tema. Si respondía con otra provocación, el debate podía convertirse en una escalada sin control. La prudencia y la agresividad competían dentro de cada cerebro parlamentario como dos asesores rivales susurrando al oído. Incluso entre los compañeros de filas de Rufián, había una atención expectante. Algunos compartían el diagnóstico político, pero se preguntaban en silencio si la contundencia del lenguaje no acabaría eclipsando el mensaje de fondo. Otros, más entusiastas, parecían disfrutar del desconcierto ajeno con la satisfacción del jugador que ha lanzado una carta inesperada sobre la mesa y observa cómo el resto revisa su mano apresuradamente. El humor, en ese contexto, aparecía de forma lateral, casi subterránea. No en carcajadas abiertas, sino en comentarios en voz baja, en miradas cómplices, en ese tipo de ironía que surge cuando la tensión es tan alta que el cuerpo necesita una válvula de escape. Algún diputado, dicen, murmuró algo al oído de su vecino que provocó una breve sonrisa reprimida, rápidamente sofocada para no quedar captada por las cámaras. Porque reír en el momento equivocado, en un parlamento lleno de micrófonos, puede convertirse en una declaración política en sí misma. Todo eso ocurría sin que el reloj avanzara demasiado, concentrado en esos segundos elásticos que parecen más largos de lo que realmente son. Un silencio así no se mide en minutos, sino en latidos. Y cada latido añadía una capa más de significado a lo que acababa de suceder. No era solo una frase, era un desafío, una invitación a responder, una prueba de resistencia retórica para quienes estaban al otro lado. La atmósfera se había cargado tanto que casi parecía que, si alguien levantaba la mano para pedir la palabra, lo haría a cámara lenta, como en esas escenas de cine donde todo se ralentiza antes de la explosión. Y sin embargo, nadie se precipitaba. Porque en ese momento, más que hablar, todos estaban calculando. Calculando titulares, consecuencias, réplicas futuras, impactos en la opinión pública. Calculando, en definitiva, si lo mejor era saltar al ruedo de inmediato o dejar que la frase resonara un poco más, confiando en que el eco, por sí solo, hiciera parte del trabajo.